Bueno, después de la visita a la maquinista, donde vimos el local que nos habían ofrecido, después de un periplo de 2 o 3 semanas que los tíos se lo han pensado para aquí, para allí, para aquí, para allí, nos han dicho que nos han aceptado la oferta. Sí, ya estamos dentro. Con lo cual, we are in, y ahora lo que tenemos que hacer es, de aquel plano que yo hice, el borrador que hicimos in situ, y un poco viendo lo que nos cabía más o menos o no, tenemos ya planos reales. Y vamos a intentar ajustar lo que dijimos en su día, pues con los movimientos de muebles y tal, y intentar ya poner qué cantidad de muebles, qué tipo de instalación, dónde tenemos que hacer una pared o no, dónde tenemos que poner aire acondicionado o no, para ya hacer un presupuesto cerrado de la tienda y el siguiente paso ya sería la ejecución. Vamos a presentar, yo he traído aquí a dos secundario Bob, que es Sergio, que es mi socio en la empresa de instalaciones, y después ha venido Pera, que también es el responsable del área de retail de Badinsa. Ambas empresas son las empresas que construyen para nosotros, para el grupo, todas las tiendas de retail y nos hacen los mantenimientos y toda la historia. Entonces, como necesitábamos ayuda y es mejor traer a los que realmente saben, pues hemos decidido que venga tanto Sergio como Pera. Todas las locuras que se nos ocurren a nivel de grupo, ellos las ejecutan, ¿sabes? Entonces, pues ahora que ya estamos en la fase de que ya sabemos el local, que ya sabemos más o menos la idea, pues ellos lo que tienen que es que coger un poco la idea de los muebles que vamos a producir, que ya te acuerdas que hicimos una muestra, Pera, de la tonalidad y tal, y pues hay que ver las dimensiones. Seguramente habrá que ir a la tienda que tienen en Gran Vía 2 o en el Diagonal Mar para ver el mueble y terminar de dibujarlo y ajustar la cantidad de muebles y, bueno, pladur, instalaciones y ya sabemos, ¿no? Y la otra secundaria que la ha traído Vero y que la va a presentar. Bueno, es ella. amiga mía, nos conocemos desde GB, somos muy amigas y además ella se dedica, bueno, y bueno, siempre está bien traer una amiga para... Sí. ¿Qué nos has traído por ahí, Vero? Bueno, yo te he traído un poco materiales y muebles y tal. Este es los planos de Gran Vía, pero bueno, a nivel estructura más o menos es lo mismo. Entonces, pondríamos aquí una pared, ¿vale? Para que esto sería el almacén. Esto es Gran Vía. Esto es Gran Vía, vale. Pero bueno, lo que es diagonal, o sea, lo que es maquinista, es lo mismo, pero multiplicado ¿Tienes plano de por maquinista? 2. Tengo plano, pero aquí mismo no lo tengo ahora mismo. Aquí lo que había era una pared y aquí había otra pared. Y aquí había una pared y aquí habían hecho un paso. Y esta pared era de bloque y esta pared era de bloque, que era una putada. Y entonces aquí había un paso y aquí había un almacén y entonces aquí quedaba la zona esta que había el retranqueo aquel, que esto tienen que dejarlo limpio, y aquí había una especie de habitación que es donde está el cuadro eléctrico. Vosotros lo que decís es, y aquí yo me acuerdo que había una especie de lavabo. Vale, sí, pues eso se puede dejar. Dejamos el lavabo. No tengo muy claro si había un váter o no. No, Creo que no. no hay. ¿Qué hay? Había un lavamanos solamente. Recuerdo que estuvimos mirándolo y había un lavamanos. ¿Y lo nada más. necesitas? No. Entonces tú prefieres tirar todo. Podemos dejar el trocito este de lavabo por si dejamos el lavamanos. Bueno, nunca está de más, ya que está. Porque... Para rellenar el cubo de agua, para llenar tu cubo de agua. Y como va a quedar dentro de lo que es el almacén, sí. pues ya este se puede dejar. Pero aquí vas a guardar cosas en el almacén este. Claro, es todo de lado a lado. Ya, pero ¿vas a guardar joyas? Porque aquí acuérdate que tienes... No, joyas no. Ahí hemos el packaging. Ah, vale, te lo digo porque aquí tienes un cristalito, ¿eh? Ya, no, pero va a ser packaging nada más. Va a ser papel, nada más que papel. Vale, entonces tú quieres solamente cerrar aquí, Ajá. hacer esto. Solo. Vale, y entonces quitar todo esto. Sí, pero el techo lo vas a pintar de marrón, ¿no? Lo vas a pintar Sí. O sea, Sí. pues lo masillamos y... Sí. Esta sala sí que hay que tirarla y entonces el cuadro eléctrico habrá que ponerlo para este lado. Entonces esta pared hay que tirarla, esta hay que tirarla, esta hay que tirarla, esta hay que tirarla y mantendríais esta última, ¿o no? No, yo haría una por aquí. O la tirarías para...
Vale, esto lo he puesto yo un poco así. Ah, vale. Esto es almacén. Vale, la idea es, aquí habrá un corner de yen y esto será el mostrador de Raibe. Con lo cual, el corner de yen lleva un mostrador de 1 metro con un mueble para las joyas y para las camisetas, ¿vale? Y detrás en la pared el logo, ¿vale? Luego, aquí estará el mostrador más grande de 4 metros, que será el mostrador de Raibe, con una pared de pladur y el logo muy grande también puesto en la pared, con la pared pintada, ¿vale? ¿Pared pintada o alguna textura en la pared? Alguna textura. Vale, entonces... En Gran Vía tenemos textura en la pared, yo creo que sí, ¿no? Madera. Es Tenemos madera. una madera. Es madera. ¿Hacemos lo mismo? ¿Para seguir un poco la línea o qué? ¿O nos gusta? No lo sé, yo tenía otra idea. Parecida así. Por ejemplo, esta es una nueva imagen pues sería un poco esto. Pero entonces una pared lisa. O una pared lisa, pero la iluminación alrededor ya hace que tenga... Eso está guay, pero guay. a la pared, esta es una pared lisa, no le estás dando textura. No le estoy dando, ¿ves? Esta es la idea que tenía yo. Claro, con la misma gama de colores de Raibe, que son marrones... Hacer aquí como un cuadrado, ¿no? Sí. Y aquí Sí, hacer como otro cuadrado para Exactamente. poner los logos. Exacto. Y entonces Exacto. retroiluminado por aquí. Exacto. Como tengo yo en el plató, por ejemplo. Eso. Es la idea, ¿no? Sí, sí. Ah, pues sí. Con pladur. Sí, sí. Vale, pues a nosotros con que nos digáis de qué medida queréis esto y cómo que nos hagáis un alzado, para nosotros ya está. Vale. Entonces, de muebles serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Estos son 3 muebles. Estos son 3 muebles que son Bien, estos, exactamente. que son los muebles que tenemos en Diagonal Mar. ¿Exactamente la misma medida? Exactamente la misma. Que sí que esta vitrina me gustaría que esta vez estuviese un poco empotrada, si puede ser. Porque, Para estar embotada lo que hay que sacar es un pladur. ya, si se puede y si no, pues no. No, Lo se digo puede, pero ¿cómo de empotrada? ¿Enrasada? Sí, ¿Enrasada? No hay problema, José. O sea, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que Mira, tienes aquí unas columnas. o que se separe un poquito, que se separe. Pero ¿sabes por qué? Porque en Diagonal sombra. nos hemos dado cuenta que da sombra a las piezas que hay abajo del mueble. Claro, esto Claro. es vitrina, esto es cristal. Si ponemos esto encima, Sí. claro, Por mucho como me fuego pasa en que tengas O sea, Diagonal. entonces lo que habrá que hacer es, una pared de pladur Claro. que salga así. Pero como yo veo que esto ya está más o menos, que esto es lo que son cristales que nos van a quitar. ¿Los ¿Ves? cristales? No es esto. Espejos, sí. Ya, pero eso está en la otra pared, ¿no? No, 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 es es esta esta. No, estos son las medianeras y estos son las cristaleras. Ah, bueno. Esto es el Este pasillo. es el lado derecho, es verdad. Entonces lo que hay que hacer es trasdosar a la altura de pilar para que no se te vean los Vale. pilares. Y Vale. entonces esto se simplifica porque no tenemos que hacerle acabado por fuera, solamente hay que hacerle un acabado por ¿Y dentro por qué no lo haces de pladur también, toda integrada? porque seguramente querrán darle textura por dentro, ¿no? O sea, Por se hace un cajón de pladur y se forra con el DM Claro. este, que es un DM que lo ranuramos con el CNC. Pero o sea, sobre podemos todo hacer los huecos. que tenga iluminación. Sí, la Súper iluminación, importante. lo que tú quieras. Yo lo que haría ahí sería hacer esto. Entonces poner la tira de LED aquí. Entonces hacer que como que esto bañara. Y después aquí en un momento dado poner unos foquitos. Poquito, lo del foquito hay que meter. Pero una tira de LED aquí que bañara. Sí, decir, una de estas que hace así, ¿no? Sí, bañado. Pero claro, aquí todo lo que le metas a este fondo te quitas de luz, ¿eh? O sea, si tú quieres realmente una luz lo más homogénea posible, este fondo debería ser lo más liso posible y blanco. Eso sería lo suyo. Entonces ahí te ahorras una pasta, porque si a esto lo hacemos como cajones de pladur, ya te estás ahorrando un Claro. quintal. Sí, sí. Claro, ya no te estás ahorrando 3 muebles. Porque luego Tres de estos, sí que quieres un cristal delante de eso. Claro. Un cristal que se levante. Claro, o puertecita, lo que pasa es que la puertecita Mejor. queda la raya en medio. No, pero a mí no me molesta tampoco, ¿eh? ¿Tiene que estar cerrada con llave? Sí. Sí, hay que poner Sí, un sí. cierre a todo. Bueno, hay que buscar algún tipo de sistema para que una corredera con... Eso se le pregunta a llave. Raúl y ya está, ¿sabes? Vale, pues buscaremos una solución. Entonces lo que hay que hacer básicamente es trasdosar, Sí, pared, sí. esta parte sí, es que todo esto es cristal, ¿sabes?
Pero yo trasdosaría esto, todo esto prácticamente cristal, con lo cual no hay que hacer nada, y hay que hacer esta parte también. O sea, esta T hay que hacerla entera de pladur. Y estas cosas, esto no piensas hacerlo. Una columna así, columnas no sí te mola la idea. directamente. A ver, para una isla no, Pero aquí se podían poner 3 o 4. pero aquí sí que se podrían poner, porque realmente aquí no, en vez de hacer un mueble podemos poner 3 pedestales de estos. Sí, así como descuadrados, ¿no? Sí. Así, tal. Le ponemos aquí justo al cristal. Efectivamente. Aquí tengo las Ay, medidas quedaría y bonito. todo. Es que eso no debe ser muy complicado, ¿sabes? No. Ah, mira, ¿ves? Esto sería esto, pero más grande. O sea, es una isla y aquí van cuadrados de cristal. Pero, sobre todo, tienen que tener puerta. En Gran Vía los tenemos ya. Sí. Sí, yo creo que teniendo claro cuáles son los muebles, lo que hay que es llevarse esto y hacer una visita a Gran Vía. Porque básicamente de instalaciones sí que hay algo, porque habrá que mover todos los puntos de luz, pero son puntos de luz y enchufes. ¿El aire acondicionado funciona o no? Aún no me lo han dicho. Pues es que no, habría- no tienen habría frigorista. Habría que ir a- Pues es tan sencillo como que vayamos con el Albert y veamos si funciona o no funciona. Entonces hay que mirar el tema de pladur, el tema de muebles, el tema de instalaciones, el tema de parquet, el tema del aire acondicionado, La iluminación es súper importante. iluminación. Habría que intentar liar alguno de iluminación, ¿vale? Para que nos haga un estudio Es luminotécnico. importante. Sí. Hay un modelo de lámpara que va aquí, que quieren tengo- mantener, que es una lámpara Tenemos de... fabricante. Aquí, la lámpara. Que nos puede hacer la lámpara a la medida que queramos. ¿Vale? Sí, aquí están hablando de la lámpara. La lámpara sería esta. Esta, depende de lo grande, te lo hacen con más o menos arco. ¿Vale? Bueno, el Y parque sería este. La referencia la tengo yo. Ah, ¿la tienes? Ah, vale. Bueno, De porcelanosa. Sí, hay algo parecido, O sea, es pero un poco- más A ver, barato. de parquet, de porcelanosa, bueno, Vale, bueno. hay que ver. Venga. Pasa que por porcelanosa nos van a dar una hostia. Por eso lo digo. Buscar. Que sí. Algo similar. Lo que me gusta es que Pero bueno, vaya así en espiga. Espigas. Teniendo, o sea, yo creo que deberías llamar al de Descubra y que te busque algo parecido. Nosotros nos vamos a poder llevar esto Sí. y os lo devolveremos. Yo te diría que ahora ya, más o menos teniendo esto claro, yo pasaría esto a un CAD, si te puedes ocupar tú de hacer el CAD de esto, y entonces montamos o sea, tú te encargas de buscar muestras de parquet, ¿vale? Tú te encargas de la iluminación y del aire acondicionado, ¿vale? Que ya te coordinas con Vero para que ir el a ver. aire vaya y diga si aquello zurula o no zurula. Y entonces en un momento dado montaremos una pequeña medición de pladur, instalaciones. Realmente lo realmente complicado aquí son los muebles. Todo lo demás. Además es muy sencillo. O sea, yo creo que hay partidas de rótulos, partida de iluminación, partida de pladur, partida de muebles, partida de instalaciones y partida de parquet. De alguna manera hay que vestir esa pared por fuera. Bueno, hay vinilo ahora. De vinilar. Hay un vinilo. Ah, yo había pensado poner un vinilo. Bueno, yo iría atacando cada una de las partidas. Entonces, Sí. en los rótulos y vinilos, ¿vale? Pues haría un plano donde dibujaría hasta donde queréis y entonces nos tenéis que pasar las imágenes Claro. para que nosotros podamos vinilar. En los rótulos, pues si queréis un rótulo de tal, pues nos tendréis que pasar el formato de tal, este ya lo tengo yo, o lo pasáis vosotros, y pasarnos un plano de la medida para poderlo fabricar. Entonces, con eso nosotros os pasaremos una propuesta y un modelo de financiación, para que así lo podáis hacer sin tener que levantar el préstamo. Vale. Porque otra opción que había pensado, que no sé si a lo mejor es mejor, es que como tenemos que sacar una pared de pladur para adelante, pues que se pueda pasar por detrás de la pared de pladur. Sí, aquello que comentamos, Sí, ¿no? El que- paso aquel... Bueno, sí, le pierdes 80 centímetros, pero le ganas en visibilidad y te ahorras una puerta. Sí, sí. Vale, bueno, pues yo creo que estamos, tenemos deberes todos, ¿no? Ahora lo que deberíamos, Eric, es hacer un poco de seguimiento de pues el día que vayamos con el del aire acondicionado, tal, ¿no? Un poco, y volvemos a tener una reunión ya cuando tengamos todos un poco deberes hechos. Tú
y ella os coordináis para ir a ver los muebles a los diferentes sitios y te encargas del parquet, tú te encargas del tema de aire acondicionado y de la iluminación. Y ahora os paso contactos de ambos. ¿Y cuándo quedamos para tener seguimiento de esto? ¿Semana que viene? Sí, cuando queráis. Porque esto queremos abrir tienda antes de... En 2 meses. En 2 meses máximo. O sea, tenemos un par de semanas para ponernos en las pilas Y luego- y un mes para ejecutarla, un mes y algo. Vale. Y los armarios son jodidos, te lo digo porque los armarios cuanto antes le metamos mano. Vale. Vale. Muy bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Todo el mundo con deberes y en una semana y media más. Hasta luego. Chao.